Créele al Señor Jesucristo. Él vino para que tú seas feliz. Él vino para que tú seas salvo. Él vino para que tú seas rico, para que tú prosperes, para que tu familia no pase penumbrias, para que tu familia tenga, para que seas fructífero, para que tengas hijos, para que crezcas. Mucha iglesia ha sido engañada por el enemigo. Mucha iglesia le hace creer al creyente de que tener es malo. Mucha iglesia le hace creer al creyente que tener el deseo de crecer como persona, de buscar, de prosperar, es malo. Cuando el Señor es el rey de la prosperidad, cuando el Señor es el rey de todo, el creador de todo, es la abundancia viva y Él quiere que tú seas. Hola, ¿qué tal? Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que el Señor Jesucristo me ha dado a través de su palabra. Y sé que les será de mucho provecho para ustedes. Hoy nos vamos a estar enfocando y vamos a empezar con Mateo 5, versículo 13. El Señor estaba en Galilea y estaba predicando su palabra. Había empezado a predicar su palabra. El Señor había reunido ya bastante multitud de personas porque iba por cada ciudad sanando a los enfermos, sacando fuera demonios, levantando paralíticos y demás. Todas las obras hermosas que sabe hacer solo Él. Cuando llega un punto en Galilea en el que se reúne muchísima gente y Él se detiene a enseñarles. Y Él empieza con las bienaventuranzas que ya ustedes saben. Pero hoy me quiero enfocar en Mateo 5, versículo 13, que dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Quiero que profundicemos en este versículo. El Señor empieza diciéndonos que nosotros somos semejantes a la sal. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. El Señor en esta parábola nos está comparando con la sal. Entonces yo al leer la palabra, yo me pongo a hablar con el Espíritu Santo y le pido revelación, que me explique, que me dé entendimiento, porque no entendía en su momento. A veces cuando leemos la palabra la leemos por encima y no somos capaces de entenderla, porque por algo Él las citó en parábolas, las puso en parábolas, para que no solamente leyéndolas las podamos entender, sino escudriñando la palabra, buscándola intencionalmente, tener esa hambre de entender la palabra del Señor. En esa búsqueda que tuve, el Señor me empezó a hablar y empecé a hacerle preguntas. ¿Por qué primeramente nos comparas con la sal de la tierra? Nos dice, ustedes son la sal de la tierra. Yo digo, wow, vale, ¿por qué? Entonces me llega la pregunta y digo, ¿para qué sirve la sal? La sal sirve, como todos sabemos, para darle sabor a la comida, para darle vida a la comida. Y incluso no solo para darle vida a la comida, sino que hay momentos en que tú salas la comida y se mantiene. O sea, sirve para que las cosas no se deterioren ni se pudran. Entonces el Señor me da este entendimiento y yo digo, wow, Señor, pero vale. Él dice, ustedes son la sal de la tierra, vale. ¿Cuál es la función de la sal? Mantener la comida viva y darle sabor a la comida, darle vida a la comida. Entonces, ¿cuál es la función del hombre? Me llega esa pregunta. ¿Cuál es la función del hombre? Me pregunta el Espíritu Santo. Y yo digo, no sé, Señor, dime tú. Me dice, vete a Génesis, al principio, a Génesis 1. Y me voy a Génesis 1, como ya muchos lo habrán leído. Y me dice, fíjate lo que dice en Génesis 1, versículo 26. Así dice el Señor. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos y sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al humano a su imagen.
lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Entonces yo digo, wow, pero vale, ustedes son la sal de la tierra, nos está diciendo el Señor. Pero el Señor nos dice en Génesis cuál es la función de esa sal. Eso es a lo que me quiero referir. El Espíritu Santo me llevó a Génesis 1, versículo 26, porque yo le hice la pregunta de que cuál es la función de la sal, cuál es la función del hombre en la tierra. Porque como estamos leyendo en el versículo de Mateo 5, versículo 13, dice, ustedes son la sal de la tierra. Entonces quiere decir, ¿qué somos nosotros en la tierra? Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros estamos hechos para dominar y someter a la tierra, para someter en la tierra. Porque estamos hechos a imagen de Dios, a imagen de Él nos creó. Entonces, tú te haces la pregunta, pero ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios por excelencia? Entonces te vas al capítulo 1 y dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. O sea, ¿qué quiere decir? Dios por excelencia es creador. La esencia de Él es la creación. Eso es lo que Él hace. Él manifiesta la materia. Él crea las cosas, las hace tangibles. Y el Señor me dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Eres una sal que funciona o eres una sal que está insípida? Una sal que es desechable, una sal que no funciona, una sal que no le da vida a nada. Esa es la pregunta que quiero que te hagas hoy, con esta enseñanza que vamos a tener hoy, porque todavía falta muchísimo. Es largo y es brutal la enseñanza que vamos a tener, la enseñanza que el Señor Jesucristo nos va a dar y nos ha revelado en este momento. ¿Cuál es la función del ser humano? Dar vida. La función del ser humano es darle sabor a la tierra. Pero ¿cómo le das sabor a la tierra? ¿Cómo le das vida a la tierra? Nos volvemos y nos vamos a Génesis 1 y decimos, vale, pero ¿cuál es la función mía en la tierra? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en la tierra? ¿Por qué me creó Dios? El Señor nos bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Llenen la tierra y sométenla. Número 1, por amor nos da, porque es tan grande el amor del Señor que nos hace a su imagen y semejanza. Es tan grande y es tanta la bondad del Señor que Él nos hace a su imagen y semejanza. Él nos hace por excelencia creadores, somos creadores. Todas estas cosas, este reloj, estos libros, la misma Biblia, el material de la Biblia, este estante, todas estas cosas fueron creadas por el ser humano mediante la bendición que nos dio Dios como creadores. Entonces la pregunta es, ¿te has vuelto una sal insípida en tu vida? ¿Estás usando lo que Dios te dio? ¿Estás usando tu mente y la fe que el Señor te dio para que fueras un creador? ¿Estás usando la vida que el Señor te dio para darle vida a la tierra? ¿O estás simplemente viviendo por vivir? Esa es la pregunta que quiero que te hagas hoy. ¿Estás tú siendo una sal que funciona o estás siendo tú una sal que perdió su sabor y que ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee? Yo sé que es duro lo que estamos conversando y es duro lo que te estoy diciendo, porque quizás te sientas identificado, quizás te sientas en un momento de tu vida en el que estás y te sientes estancado, en el que sientes que no avanza, en el que sientes que no puede, que todo lo que haces te sale mal, en el que sientes que no ves una salida.
en el que sientes simplemente que no tiene sentido la vida para ti, en el que te metes en las redes sociales y ves las personas lo que están construyendo, ves a los demás construyendo cosas, ves a los demás prosperando, siendo bendecidos, teniendo familia, teniendo frutos, y te entra como esa ansiedad, te entra como esa depresión, te entra como esa negatividad, ¿no? Que se siente cuando tú te pones en la comparación, cuando tú empiezas a compararte con los demás. Entonces yo le dije al Señor, wow, Señor, pero tú me estás dando esta enseñanza, me estás dando este entendimiento porque te lo pedí en la palabra, te pedí que me explicaras qué te referías con la sal de la tierra. Y me lo has dado a entender, me has dado a entender que somos fructíferos, que estamos llamados a ser fructíferos, que estamos llamados a someter, que estamos llamados como ser humano a crear. Y que cuando no estamos creando, cuando no estamos siendo fructíferos, cuando no estamos creciendo como personas, cuando no estamos aportando nada al mundo, cuando no estamos siendo de bendición para el mundo, dándole vida a la tierra, no servimos para nada y somos desechados. Todos en algún momento de la vida nos hemos sentido así. Nos hemos sentido, no sé si te llegará a la mente una persona de que cuando conocerás a una persona que siempre hay alguien, ¿no? Que es vago, que no hace nada con su vida. Siempre hay alguien de que no se atreve, no tiene fe, no se mueve, se mantiene en el mismo sitio, estancado, no quiere crecer, no tiene esa ambición, ese deseo de crecer, no quiere emprender, no quiere aprender, no quiere trabajar. ¿Qué es lo que pasa con esas personas en la sociedad en la que vivimos? Jesús nos lo deja claro. ¿Cómo recobrará su sabor esa sal? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. ¿Qué pasa con esas personas que la gente no le ve fruto, que la gente no le ve un buen futuro? ¿Qué pasa con esas personas? Son desechadas, ¿cierto? Son pisoteadas. No las toman en cuenta para nada. Le dan la espalda. No cuentan con el apoyo de las personas simplemente porque esas personas no ven en ellos algo de valor. Pero el Señor Jesucristo vino para traer las buenas nuevas, que es que cuando tú le entregas tu vida a Él, cuando tú le entregas tu vida al Señor, Él te va a dar el entendimiento, te va a dar la fe, te va a dar la valentía, te va a dar las ganas de vivir, las ganas de crecer, te va a poner en tu mente ideas, te va a poner en tu mente fuerza para seguir adelante. Y sus promesas son claras en la Biblia. Sus promesas son claras. Él vino para darnos vida y para que la tengamos en abundancia. En abundancia. Quiero que resaltes esa palabra, abundancia. El Señor no es un Dios de escasez. El Señor no es un Dios de pobreza. El Señor no es un Dios de mediocridad. No, te han mentido. El Señor es todo lo contrario a lo negativo. El Señor es todo lo contrario a la escasez. El Señor es toda la abundancia del mundo. Todo lo que existe en el mundo le pertenece al Señor. Y Él te lo ha dado a ti para que tú lo domines, para que tú lo sometas, para que tú lo obtengas, para que tú crezcas, para que tú lo expandas, para que tú tomes una cantidad X y la conviertas en miles y millones. Eso es lo que quiere el Señor contigo. Él se glorifica, Él se satisface cuando ve que su hijo está haciendo lo que por excelencia Él le puso en la tierra a hacer, que es crecer, ser fructífero, dominar la tierra, expandirse en la tierra. Entonces yo en mi conversación con el Espíritu Santo le pregunto, vale Señor, pero tenemos un problema grande, porque tú me estás dando, o sea, me estás mostrando el problema, pero no me estás dando una solución. Le digo yo en mi humanidad al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me lleva
a la parábola de la mala hierba en Mateo 13, versículo 24, donde Jesús le dice, Jesús le contó esta parábola, le dice, el reino de los cielos es como un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró la mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en el campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra del enemigo, le dijo el Señor. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? El Señor les dijo, no, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo. Dejen que crezca junto con la cosecha, entonces le diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan al trigo y guárdenlo en mi granero. Entonces yo le pregunto al Espíritu Santo, Señor, ¿pero por qué me llevas a este versículo? ¿Por qué me llevas a este capítulo? Y el Señor me dice, hijo, los discípulos no habían entendido la parábola y el Señor se las explica. En el mismo capítulo, en el 13, les explica. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, le respondió Jesús. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Entonces el Señor me dio a entender con esta parábola, me llevó de nuevo a la parábola de la sal y me dice, si te fijaste en lo que dice en la parábola, en cómo lo digo en la parábola de la sal, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, entonces el Señor me hace preguntarle, Señor, pero ¿cómo la sal se vuelve insípida? ¿Cómo es posible? ¿Cómo la sal se vuelve insípida? ¿Quién vuelve insípida la sal? ¿Quién la vuelve insípida? El Señor me lleva a la parábola de la mala hierba y me explica. Entonces, ¿con qué fin es esta pizarra que acabo de escribir aquí? ¿Con qué fin? ¿Qué quiero explicar con esto? Quiero que entiendas por qué no estás funcionando como de verdad tienes que funcionar. Quiero que entiendas por qué no estás usando tus talentos, los talentos que te dio el Señor por excelencia el día que te creó. ¿Por qué no estás siendo tu mejor versión como persona? ¿Por qué? El Señor en esta parábola de Mateo 13, del 24 al 30, nos deja clarísimo, una enseñanza muy clara. Él nos dice, Jesús le contestó en la parábola, el reino de los cielos es como un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, llegó el enemigo y sembró la mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Quiero que entiendas algo. El Señor te sembró a ti. Tú eres la buena semilla del Señor en la tierra. Tú eres la sal que el Señor puso en la tierra. Tú eres la buena semilla que el Señor puso en la tierra. Pero cuando el Señor, que es el sembrador, el Hijo del Hombre, Jesús, es el sembrador. Por Él están hechas todas las cosas. Cuando el Señor siembra al ser humano, quiero que usemos la mente. El sembrador es Jesucristo. La semilla soy yo. La buena semilla soy yo. Eres tú. Tú eres la buena semilla. La semilla somos tú y yo. La mala hierba es lo que siembra el enemigo. Y el enemigo es el diablo. La mala hierba son los hijos del mal. Pero muchas personas se confunden en esta parábola y no la entienden, me dice el Señor, porque no entienden, no la leen, no lo tratan de entender.
no buscan entenderla. Pero quiero que enfatices en esto. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Vale? Pero mientras todos dormían, ¿qué pasa cuando tú estás dormido? Estás descuidado, ¿cierto? No estás atento, no estás en pie de guerra. Estás rendido. Dormido llega el enemigo y te apuñala. Dormido llega el enemigo y te mata. Dormido llega... Eso es lo que quiere el Señor que entienda. Que a veces vivimos la vida dormidos. A veces vivimos la vida distraídos. ¿Qué quiere decir con el Señor con dormido? Quiere decir que cuando estamos distraídos, cuando no estamos enfocados, cuando estamos perdidos, cuando somos ovejas perdidas, cuando no estamos buscando la verdad, es cuando estamos distraídos en las cosas del mundo, que es lo que el enemigo quiere. Entonces, sigo. Pero mientras dormían, llegó su enemigo y sembró la mala hierba entre el trigo. Esto quiere decir que tú eres el trigo, como te lo acabo de decir, y la mala hierba la sembró el enemigo en ti. Tú tienes que hacerte esta pregunta: ¿cuánta cantidad de mala hierba tengo en mi vida? ¿Y qué es lo que está ocasionando esta mala hierba en mi vida? ¿Qué es la mala hierba? La mala hierba son los pensamientos negativos. La mala hierba es el miedo, que es lo contrario a lo que por excelencia eres tú como una buena semilla. Como buena semilla tú eres fe. Como buena semilla tú eres pensamientos positivos. Como buena semilla tú eres alegre, tú eres feliz. Tú tienes paz como buena semilla. Pero llega el enemigo, que es el diablo, y siembra la mala hierba. ¿Qué es la mala hierba? La mala hierba es depresión, negatividad, ansiedad, drogas, alcohol, todo lo negativo del mundo, todo lo negativo. Pero quiero que entiendas muy bien lo que estamos hablando. Quiero que te imagines tu mente como un huerto donde se siembran semillas. Porque así eres un huerto donde se siembran semillas. El Señor siembra esa semilla que eres tú mismo en ese huerto. Y tú florece esa semilla. Y el enemigo entra y siembra. Pero ¿cómo la siembra el enemigo? La siembra cuando estás distraído, cuando estás dormido, cuando estás ocupado en las cosas del mundo. Ahí es donde el enemigo entra y siembra, porque tú le abres la puerta a que él entre, tú le abres la puerta a que él siembre la mala hierba en ti. ¿Qué es la mala hierba? La mala hierba son los pensamientos negativos. ¿Cómo sé que es una mala hierba? Quiero que te pongas a pensar. Cuando tú quieres emprender algo, supongamos que una persona, Pepito, quiere emprender un negocio, pero le da miedo. Llega un pensamiento en el que dice, ¿y si no sale bien? Llega un pensamiento y le dice, ¿y si pierdes lo que vas a invertir? Llega un pensamiento y le dice, ¿y si no te sale bien? Llega un pensamiento y le dice, ¿y si sale mal y se burlan de ti? Llega un pensamiento y le dice, ¿sí me entiendes lo que te quiero decir? Esa es la mala hierba. El enemigo entra por tus pensamientos. Él no puede hacer nada contigo. Él no te puede atacar de otra manera. La única manera de que el enemigo te pueda atacar es mediante el pensamiento. Esa es la única manera que el enemigo te puede atacar. Mediante el pensamiento. Entonces, ¿cómo tú combates estos pensamientos? ¿Cómo tú los combates? Con la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú decides conocer a Jesucristo, esa mala hierba se va. Cuando tú decides ir al buen sembrador, el diablo, el que siembra la mala hierba, se va. Quiero que entiendas, aquí lo explico. Tú eres la semilla, y la mala hierba es la que siembra el enemigo en la semilla. Porque está claro, ya lo hemos leído. El enemigo siembra miedo, el enemigo siembra pensamientos negativos.
que es la mala hierba, que es todo lo malo. Tú englobas esto y sale todo lo malo, todo lo malo, todo lo negativo sale de un pensamiento negativo. Todo lo que es de Dios, todo lo que es bueno, todo lo que es hermoso, todo lo que es luz, le pertenece a Jesús. Todo lo que es vida, abundancia, prosperidad, felicidad, paz, gozo, eso proviene del Señor. Todo lo que no es del Señor proviene del enemigo. Entonces, ¿cuál es la solución de esto? ¿Cuál es la solución para tú vencer al diablo? ¿Cuál es la solución para tú vencer al diablo? Para tú vencer a ese sembrador de la mala hierba. La solución se llama Jesucristo. Esa es la solución. Esa es la solución. Cuando tú lees a Jesucristo, cuando tú buscas a Jesucristo, cuando tú con intención quieres conocerlo, cuando tú vas a conocerlo, tú te encuentras con que Él vino al mundo a que tengas vida y a que la tengas en abundancia. Él vino al mundo a ganarle al pecado. Él venció al pecado cuando Él dio su vida por amor. Cuando Él dio su vida por amor, la dio para que nosotros seamos libres. Para que nosotros, mediante el Espíritu Santo, que cuando Él resucitó y habló, resucitado, cuando se iba a partir, dijo: mi Espíritu Santo les dejo, mi Espíritu Santo os doy. Esa fue la misión del Señor Jesús al venir a la tierra, que nosotros seamos salvos, que nosotros podamos vencer al enemigo. Esa es su misión, que nosotros mediante Él podamos vencer la mala hierba, que nosotros mediante Él podamos vencer el pensamiento negativo, que nosotros mediante Él podamos vencer el miedo. ¿Sí me entiendes? Porque cuando estamos en Él, lo que tenemos es fe. Fe. Porque creer es la certeza de lo que no se ve. Creer es la certeza de lo que se espera y que aún no está. Yo lo creo. Yo voy a emprender ese negocio porque me va a salir bien, porque Dios quiere que me salga bien. Y cuando llegue esa vocecita, es el diablo. El objetivo de este video es que tú aprendas a identificar al enemigo. Porque cuando tú aprendes a identificar al enemigo, él va perdiendo poder. Él va perdiendo poder. Hermano, no sigas viviendo una vida vacía. No sigas viviendo una vida negativa. No sigas viviendo una vida en pobreza. No sigas, hermano. Créele al Señor Jesucristo. Él vino para que tú seas feliz. Él vino para que tú seas salvo. Él vino para que tú seas rico, para que tú prosperes, para que tu familia no pase penumbrias, para que tu familia tenga, para que seas fructífero, para que tengas hijos, para que crezcas y que mediante todas esas obras que tú hagas, que el Señor haga a través de ti, pueda ser glorificado el Padre. O sea, ¿entiendes lo que te digo? Ese es el deseo del Señor. Ese es el deseo del Señor. Hoy la iglesia en estos días ha sido engañada. Mucha iglesia ha sido engañada por el enemigo. Mucha iglesia le hace creer al creyente de que tener es malo. Mucha iglesia le hace creer al creyente que tener el deseo de crecer como persona, de buscar, de prosperar, es malo. Cuando el Señor es el Rey de la prosperidad, cuando el Señor es el Rey de todo, el Creador de todo, es la abundancia viva y Él quiere que tú seas. Pero el enemigo ha entrado como un buen ladrón que es, porque es el ladrón más asqueroso que ha existido. Es la persona más envidiosa que ha existido. Ese es el enemigo. Y él te tiene tanta envidia por lo que tú posees que va a hacer lo que sea. Él va a hacer lo que sea porque tú no entiendas esto. Porque tú sigas siendo preso. Porque tú, estando en la iglesia, sigas sin dar fe de lo que el Señor puede hacer por ti. Él se goza cuando tú no prosperas. Él se goza cuando el negocio te sale mal y tú te rindes. Él se goza cuando tú quiebras. Él se goza cuando no tienes nada en la hielera. Él se goza cuando estás pobre. Él se goza cuando estás enfermo.
El enemigo se goza cuando tú estás mal. No le des más gozo al enemigo. No le des más gozo al enemigo. Atácalo. Atácalo con esto. Atácalo con la palabra. Atácalo con la palabra de Dios. Atácalo porque va a ser vencido. Ya Él es vencido. Él está vencido. Ya Él no tiene una salida. Ya Jesucristo ganó. Ya mi Padre ganó. Ya nuestro Padre ganó. Ya la victoria está ganada. Ya Él pagó todo nuestros pecados. Es hora de que glorifiquemos al Señor con nuestras obras. Es hora de que salgamos y nos atrevamos. De que dejemos el miedo y empecemos a tener fe. Lo contrario de la fe es el miedo. Eso es lo contrario de la fe. Y el Señor dice que si tienes fe como un grano de mostaza, así de pequeño, si tienes fe, un poquito de fe, cualquier cosa que quieras, la puedes obtener. Cualquier cosa. Hermanos, para el que cree, todo le es posible. Todo le es posible. El Señor vino para que tengas vida. El Señor ya no quiere que la iglesia sea pobre. El Señor ya no quiere que la iglesia no le crea a Él. El Señor quiere que no solo creas en Él, sino que le creas a Él. No solo es ir a adorar, no, es glorificarlo con tus obras aquí en la tierra. Es que la iglesia empiece a crecer, que se expanda por el mundo. Ese es el deseo de nuestro Señor. Que mediante la luz que emanes, sea glorificado Él. Cuando el Señor nos enseña a orar, Él nos deja claro y nos dice que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hermanos, en el cielo lo que hay es abundancia. En el cielo las calles son de oro. En el cielo todo brilla, en el cielo todo es hermoso. Y el Señor Jesucristo vino porque así como en el cielo, así tiene que ser en la tierra. Esa es la voluntad del Padre. Esa es la voluntad de Dios. Que seamos prósperos. Esa es la voluntad de Dios. Que seamos bendecidos para bendecir a otros. Que enseñemos a otros a recibir esa bendición. ¿Cuál bendición? Jesucristo. Él te abre los ojos, Él te quita el manto y te hace entender esto que estamos hablando. Hermanos, que Dios los bendiga. Deseo que esto haya sido de edificación para ustedes como personas. Y tengan fe, porque para el que cree, todo le es posible. Todo, 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 todo.